No sé si valdrá la pena ser presidente con la persecución que tienen los presidentes, específicamente en el milenio, en este milenio. Y esta vez le voy a hablar de un presidente de América del Sur, Alberto Fujimori, quien gobernó ese país por 2 periodos consecutivos y ahora purga una pena, una condena en la cárcel. Un presidente que transformó ese país, que fortaleció la economía, unió la clase política, había autoridad, había don de mando, los peruanos contentos con él, y hoy es un perseguido. Algo semejante pasa con Rafael Correa Delgado, el presidente del Ecuador. 2 veces presidente del Ecuador, fue el único presidente que ha repetido, o sea, que se ha reelecto en el Ecuador. Al final pasó como en el 2012 en República Dominicana, cargó prácticamente a un ex funcionario de su gobierno, lo hizo presidente, o sea, caminó el país, le transfirió la popularidad que tenía. Antes de terminar el periodo, pero haciendo campaña, digo, cuando termine mi periodo presidencial, pues me voy a Bélgica, que es donde mi esposa, así decía, para dejar que Lenín Moreno pues gobierne. Pero ya esa es otra historia que les vamos a hablar en otro programa. Ahora nos vamos a concentrar en Alberto Fujimori, para que vean la idiosincrasia, lo mal agradecidos que somos a veces los ciudadanos. Yo creo que Alberto Fujimori es un héroe nacional, un héroe nacional del Perú, un hombre con un reconocimiento internacional, de hecho. Ya para 1996, pues un comando fuertemente armado pues asaltó la embajada o la casa del embajador japonés en el Perú. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Tomaron la residencia del embajador en Lima, o sea, en la capital del Perú. Fue un secuestro masivo donde pudieron secuestrar, bueno, comenzó el 17 de diciembre de 1996 en el poblado, un exclusivo sector de la capital de Lima, Perú, llamado San Isidro. Cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana del movimiento revolucionario Tupac Amaru pues tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, o sea que estaban invitados a la actividad, militares de alto rango y empresarios que asistían a una colaboración en ocasión del 63 aniversario del nacimiento del embajador de Japón, Nikito, quien organizaba en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú, con Munichichi Asoki, es un nombre japonés, ya ustedes saben. Entonces una fuerte reacción internacional. Ya el 21 de diciembre, es decir, 4 días después, el presidente Fujimori pues hizo su primer anuncio oficial sobre la toma de los rehenes. Pues hizo un discurso masivo en la televisión, un discurso masivo, cuando digo masivo, lleno de contenido, pero fue corto, apenas duró 4 minutos. Ahí pues lógicamente condenó a los asaltantes, lo llamó terrorista, dijo que eran hechos repudiables, pues rechazó la demanda de ese movimiento Tupac Amaru en su totalidad. Incluyó pues un intento de rescate armado, pero dijo que estaba dispuesto a explorar otra solución pacífica a la solución, o sea que estaba abierto a llegar a cualquier acuerdo, pero nunca claudicando, o sea, permitiendo claudicar con las demandas que ellos exigían. Entonces el presidente Fujimori hizo un discurso poco después que el líder del movimiento, que era el compañero, como le decían los movimientos, el terrorista, mejor dicho, Néstor Serpa, que anunciaba que liberaría gradualmente a los rehenes.
que no estuvieran conectados con el gobierno peruano. Pero escuchen para que sepan lo que pasó, cómo quedaron engañados los mismos terroristas. Cuando el presidente Fujimori dice en su discurso: mi gobierno no está dispuesto a aceptar que las fuerzas no está dispuesto a aceptar que la fuerza y la violación de un comando terrorista pueda imponerse sobre 23 millones de personas que rechazaban estos métodos que no son ni civilizados ni políticos. Tampoco que con esta toma de rehenes se reproduzca magnífica o se produzca magnificadas las formas de cárcel del pueblo de tan calurosa recordación. No se puede hablar de paz, decía Fujimori, ni de acuerdo mientras se utilizaba el terror como principal argumento, o mientras se utiliza el terror como su principal argumento. Desde el inicio, pues, de esos lamentables sucesos, el gobierno puso en marcha una estrategia de emergencia que no publicó porque tenía que manejar la lógica en secreto, en el anonimato, por obvias razones, con el objetivo pues de evitar el derramamiento de sangre. Con la cantidad de personas que habían ahí, inclusive los que estaban fuera del edificio observando a los familiares y de todo. Pues en ese contexto la estrategia del gobierno de Fujimori planteó soluciones de fuerza. Por consiguiente, no se rehusó al diálogo, o sea, dijo que en ese discurso que el diálogo permanecía abierto, como quedaba demostrado con la designación del entonces ministro Domingo Perdomo como su interlocutor, o sea, la persona que iba a servir de enlace entre el presidente y los terroristas. Siguió diciendo el presidente Fujimori: nuestro interlocutor, con la mediación del representante de la Cruz Roja, logró la liberación de 38 rehenes. Es por lo demás del todo claro que la liberación de quienes penetraron asesinatos y atentados terroristas es inaceptable en el marco de las leyes peruanas vigentes y por criterio de seguridad nacional. Sin embargo, mi gobierno no elude su responsabilidad en la búsqueda de una salida con la más clara disposición para actuar con sentido humanitario y procurar que este problema se supere por la vía pacífica, es decir, el lograr una salida que no vulnere los derechos humanos ni de rehenes ni de captores, o sea, que era un discurso firme pero a la vez conciliador. Continuó diciendo el presidente Fujimori: mi propuesta es concreta, que los captores depongan las armas ante la comisión garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción. De esta manera, también quedará descartada la posibilidad del uso de la fuerza por parte del Estado peruano y de allí, con toda garantía, una salida que se pueda estudiar. Esta es la respuesta de mi gobierno y mi compromiso personal ante el país y la comunidad internacional, y no puedo sino esperar un desenlace que refleje el sentido de respeto a la vida de personas inocentes. Alberto Fujimori, diciembre de 1996. Entonces, gran parte de los 800 rehenes, eran unos 800 y algo de rehenes, pues entonces fue liberada prontamente. Con ese discurso, lógicamente, que los terroristas, aunque no se rindieron, pero sintieron un poco de temor. En el caso de las mujeres, todas las mujeres fueron puestas en libertad en la noche la misma noche del 17 de diciembre, incluyendo, que ahí fue que ellos se confundieron, la madre del propio presidente Alberto Fujimori, que se encontraba en el evento, pues, hecho que pasó desapercibido por los secuestradores. Por el grupo de personas, pues ellos ni se enteraron, después lo supieron. Tras ser retenidos como rehenes por 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaron fueron liberados. Eso fue el 22 de abril. Oigan bien, eso fue el 22 de abril del 97, en una incursión armada de las Fuerzas Armadas del Perú, conformada por el comando denominado Chavín de Huántar. El operativo dejó como resultado
lamentablemente la muerte de un rehén, 2 comandos, o sea, dos guardias, 2 militares, 2 efectivos militares y los 14 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru que participaban en la toma. La operación fue percibida como un gran éxito y obtuvo pues la atención mediática de todo el mundo. Inicialmente el presidente Fujimori recibió gran crédito por salvar la vida de los rehenes. Sin embargo, desde entonces han aparecido informes que sugieren que cierto número de terroristas habían sido ejecutados sumariamente. No sé qué es lo que buscan esas firmas, esos grupos generalmente de derechos humanos, realmente hay que respetarlo, pero fueron ejecutados sumariamente, pero fue en la misma operación. ¿Qué podían hacer? Como ustedes lo pueden observar en el video, tenían que ejecutarlo porque ellos lo que estaban era ejecutando. Pues esos descubrimientos han surgido por demanda civiles, ya de tiempo que han pasado contra oficiales militares por parte de familiares de los terroristas fallecidos. Ya en el 2005, la oficina del fiscal general del Perú imputó los cargos y ordenó el comienzo de las audiencias. El 29 de junio de 2015, la Corte Internacional de Derechos Humanos pues encontró culpable al presidente Fujimori. ¿Por qué hago este comentario y digo vale la pena ser presidente? O mejor dicho, debo cambiar la frase, vamos a cuidar a nuestro presidente. Porque lo que está pasando en el Perú, no quisiéramos que pase en otros países. Lo que está pasando en Chile con un joven que hace poquito asumió el poder, un joven hasta dinámico que cae bien, que es Gabriel Boric, de apenas 36 años. Chile se le está cayendo a pedazos, porque el populismo esto es lo que trae. Entonces, ahora en el Perú, hace unos meses, unos 6-7 meses, hubo elecciones y los mismos grupos oligárquicos y grupos que siempre han estado en contra del fujimorismo, no que fue lo mejor, porque todo régimen tiene pues sus consecuencias, pero los peruanos deben saber, y cuando digo los peruanos, los latinoamericanos, tenemos que tener mucho cuidado del populismo, quiénes vamos a elegir. Al hablar de la esquina, hay unas elecciones en Colombia. Todo indica que por justicia le correspondería ganar a Gustavo Petro, pero aparentemente va a ganar el llamado ingeniero Hernández, un populista, señor que no tiene ni siquiera propuesta. Pero tampoco nos vamos a adentrar en lo de Colombia, aunque sí nos preocupa por lo que está pasando. Él no está preparado para ser presidente como lo está preparado Petro, que a Petro ya le han quitado, ha aspirado 3 veces a la presidencia y por lo menos de esas 2 le han impedido los grupos oligárquicos que no llegue. En el caso del Perú, le han impedido a la hija mayor de Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori, la líder de su fuerza política, que llegue al poder, quedando inclusive en primer lugar en dos veces en primera vuelta, y ahora pues eligieron un populista, un hombre que hasta bien cae, que es el profesor Pedro Castillo, pero no es que me caiga bien, es la persona que esté preparada para gobernar. Y da mucha pena que Alberto Fujimori, con una edad ya rondando los 90 años, lo tengan encerrado en una cárcel por el populismo, por el mismo sistema democrático débil que tiene esa nación. Yo sigo alabando y llamo a que fortalezcamos el sistema democrático dominicano para que no se deteriore. Ojalá y en el Perú se entiendan. Es casi seguro que ese señor en días o meses estará fuera del poder por una vacancia, como están ellos impuestos a hacer vacancia. Le hicieron vacancia a PPK, le hicieron vacancia a Martín Vizcarra, le hicieron vacancia a Martín, el presidente, el que era presidente del Congreso, nada más duró 3 días, o sea, que sustituyó a Martín Vizcarra, y ahora quieren llevarse a Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo parece que se lo ha ganado, pero es el pueblo que lo eligió por el odio contra Keiko Fujimori, y también el ser mal agradecido porque su padre, Alberto Fujimori, transformó el Perú. Esa es la realidad.
tenía un sistema democrático robusto en su gobierno. Él fortaleció la economía como ningún presidente lo había hecho y lo ha hecho. O sea que vamos a cuidarnos, vamos a vernos en esos espejos y vamos a fortalecer la democracia. Le invito a que se sigan suscribiendo a nuestra plataforma Procesando la Información y hasta el próximo comentario.